Traumatismo cráneoencefálico, golpe en la cabeza. Notoriamente, en todas estas incidencias está claro de que pudo haber existido determinada repercusión encefálica. Pero nosotros inicialmente cuando vamos a abordar, cuando nos aproximamos para evaluar y prestar los primeros auxilios a un atleta que acaba de recibir un impacto en la cabeza, tenemos que incluir la posibilidad de una repercusión encefálica. Tenemos que preguntarnos, ¿está afectado el cerebro sí o no? ¿Existe una repercusión de la médula espinal sí o no? Son las grandes preguntas que tenemos que responder inicialmente y a partir de ahí tomar decisiones. Pero hasta tanto no tengamos claro cuál es el riesgo de lesión a nivel encefálico y a nivel cervical, tenemos que proceder como si efectivamente existiese una lesión cerebral, una lesión cervical, una lesión de la médula espinal. Entonces, hablamos de traumatismo cráneoencefálico. Trabajamos con ese concepto, no solamente nos quedamos con un golpe en la cabeza, sino que estamos poniendo allí en consideración, en primer plano, la repercusión encefálica, traumatismo cráneoencefálico. Y además pensamos en la unidad cabeza-cuello. Y siempre que exista un impacto a nivel encefálico, siempre que exista un impacto de la cabeza, claramente el cuello puede verse involucrado y lesionarse también. En esta jugada en particular, donde el jugador de Uruguay recibe, esto fue en el partido frente a Inglaterra en el Campeonato Mundial de Brasil 2014. Recibe un rodillazo contra su cabeza y está claro que puede tener una repercusión encefálica habida cuenta de que notoriamente un rodillazo implica el traumatismo con un objeto contundente. Además el rival venía en carrera. Pero pensemos además en el cuello. Está claro de que el cuello aquí está sufriendo un movimiento brusco, acompañando el desplazamiento de la cabeza, seguramente con un componente de inclinación lateral del cuello, con un componente de rotación probablemente también. Entonces en este jugador seguramente nadie dejará de evaluar la repercusión encefálica, pero lo que tenemos que asociar es el cuello, cabeza-cuello, y por eso siempre que vamos a inmovilizar la cabeza, también lo que estamos haciendo es inmovilizar el cuello. Otro concepto importante en los primeros auxilios de alguien que tuvo un traumatismo cráneoencefálico es que si pierde el conocimiento, automáticamente esto significa, por más que sea una pérdida de conocimiento fugaz, por más que dure algunos segundos, por más que se recupere completamente, que aparentemente no queden secuelas, que su estado mental aparentemente no presenta alteraciones, está claro que si perdió el conocimiento, no continúa jugando. Si perdió el conocimiento, vamos a llamar a la emergencia inmediatamente. Si perdió el conocimiento, no volverá al partido, no volverá al entrenamiento a pesar de que aparentemente se recupere en forma completa. Está claro además de que va a requerir atención de emergencia. Y está claro de que vamos a inmovilizar la cabeza en conjunto con el cuello. Es una inmovilización en bloque, es una inmovilización de la cabeza junto con el cuello. ¿Y esto por qué? Porque notoriamente, siempre que exista una lesión cráneoencefálica, como alguien que tuvo un impacto en la cabeza con pérdida de conocimiento, aumenta el riesgo de una lesión cervical asociada. Entonces, en toda persona con traumatismo que se encuentre inconsciente, vamos a inmovilizarla y también vamos a sospechar en una probable lesión cervical hasta demostración de lo contrario. No vamos a tener la certeza de que efectivamente se ha lesionado el cuello, se ha lesionado la columna vertebral a nivel cervical. No tenemos la certeza de que exista un traumatismo raquimedular asociado. Pero nosotros procedemos como si efectivamente existiese esa lesión para precisamente por precaución no añadir un daño en estos jugadores. Entonces, primera herramienta de primeros auxilios ante alguien que sufre un golpe en la cabeza, vamos a considerar que es un traumatismo cráneoencefálico hasta demostración de lo contrario, vamos a evaluar la repercusión encefálica. Número 2,
vamos a considerar esa unidad cabeza-cuello, de modo tal que vamos a explorar la posibilidad de que exista un traumatismo raquimedular asociado. Vemos allí el jugador de Uruguay que acaba de recibir un rodillazo, tremendo el impacto, pero ¿qué sucede? El jugador puede perfectamente levantarse y decir que se encuentra bien, nos puede indicar de que no tiene ningún tipo de síntoma, que se encuentra perfectamente en condiciones de seguir. Sin embargo, el solo hecho que el impacto sea tan fuerte, que el traumatismo cráneoencefálico implique tanta energía cinética, tanta energía traumática, el solo hecho de esta acción tan violenta amerita de todas formas que tomemos medidas, que lo consideremos un traumatismo cráneoencefálico por la violencia del impacto, de modo tal que deberá ser evaluado por médico, deberá ser evaluado por emergencia. Conviene tomar entonces las medidas iniciales frente a un traumatismo cráneoencefálico, como lo es también la inmovilización de la cabeza en conjunto con el cuello. Esto es así porque notoriamente, si bien en primera instancia aparentemente puede no tener una repercusión encefálica manifiesta, claramente por la violencia del impacto esto puede complicarse en los siguientes minutos. De modo tal que allí vamos a estar procediendo correctamente si, a pesar que el jugador nos pide para continuar jugando, para continuar entrenando, si nosotros observamos o nos cuentan otros testigos que el impacto fue muy fuerte, en este caso un rodillazo, pero puede ser en otra situación una caída, un impacto directo, por ejemplo, de la nuca, de la región occipital contra el suelo. Alguien que iba corriendo se resbaló y cae e impacta contra un piso muy duro. Y nos cuentan de que no tuvo ninguna repercusión, que se levantó enseguida, que aparentemente está todo bien. No, en realidad es solamente en apariencia. El solo hecho de haber tenido un impacto tan fuerte, a pesar que aparentemente ahora esté todo bien, tenemos que ser pesimistas, tenemos que ser precavidos y pensar que esto se puede complicar a partir de que el traumatismo fue muy fuerte. En la primera atención está claro de que si la persona se encuentra consciente, nos aproximamos, vamos a inmovilizar tal como lo hace aquí la persona que le está prestando los primeros auxilios, sujeta la cabeza. Esta es la forma más sencilla y seguramente eficaz allí en el campo de juego para inmovilizar la cabeza. Coloca ambas manos sobre la cabeza, las manos están ahuecadas sobre las orejas, contra las orejas, y de esta forma sujeta la cabeza en conjunto con el cuello. De esta forma está inmovilizando la cabeza y el cuello. ¿Por qué las manos ahuecadas? Para permitirle a la persona que pueda escucharnos. Porque nosotros le vamos a hablar para formularle preguntas, para saber su estado mental, para ver si realmente nos puede responder en forma fácil, rápida, correcta y estar seguros que no tenga una repercusión encefálica. Pero además le vamos a hablar para tranquilizarlo, para disminuir los niveles de estrés, de ansiedad, y esa conversación además es toda una fuente de datos acerca de si el jugador se encuentra bien orientado, si se encuentra con determinada confusión, que nos puede llevar entonces a determinar que tiene una repercusión encefálica. Y allí lo tenemos entonces el jugador con esta inmovilización inicial, y por supuesto también lo otro que estamos haciendo es evaluar mediante preguntas cómo se encuentra. Entonces, esto lo vamos a decir aplicado al fútbol, pero se aplica a cualquier deporte con los ajustes correspondientes. Le vamos a preguntar al jugador datos personales, su nombre completo, la fecha de nacimiento, su edad. Vamos a preguntarle datos acerca de su familia, en fin, buscando si hay alguna dificultad para responder, si las respuestas no son rápidas, si las respuestas son incorrectas. De todas formas, tenemos otro capítulo importante que es acerca de la orientación en tiempo y espacio.
Le vamos a preguntar la fecha, le vamos a preguntar también en cuál lugar estamos, en cuál complejo de entrenamiento, en cuál estadio. Le vamos a preguntar sobre el contexto. Entonces, vamos a preguntarle, por ejemplo, para el caso del fútbol, ¿cuánto va el partido? ¿Cuál tiempo estamos jugando? ¿Cuántos minutos aproximadamente del partido? ¿Quién convirtió el último gol? ¿Cuál fue el resultado del partido anterior? ¿Cómo salimos en el partido anterior?